a ingresar al link de acceso de Mentimeter y responden a la pregunta que está. Y vamos a hacer un ejercicio de tres preguntas simplemente. ¿Sí? Entonces ustedes ingresan, dan la respuesta correspondiente y seguimos avanzando y luego haremos la clase. A ver, muchachos, en el chat les envío el link. Por favor, ingresen y respondan a esa pregunta. Esta parte de la teoría está colocado dentro de la semana 6, ¿no? El 2.2. Esta pregunta se hace mención al racionalismo enciclopedista francés. Es considerada como parte de la Trinidad de lenguas europeas. Obviamente, si leyeron sabrán la respuesta, ¿no? Pudieron ingresar al link. Solo me va en la cabeza, nomás yo les veo. Sí. Ya, entonces ahí respondan con un sí o un no. Y obviamente si quieren argumentar un poco más, lo pueden hacer, ¿no? Pero con sí o un no en primera instancia estaría bien. Ya veo que 17 personas han ingresado. Lo que no entiendo es por qué no se eliminó estas preguntas de la semana anterior. Vamos a hacer otra pregunta. Se ve feo con las respuestas de la semana anterior. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. A ver, chicos, en el chat les voy a enviar nuevamente el link. Creo que este se va a ver mejor. Dos opciones, sí o no. No me sale, dicen a mí. No sale listo. ¿No? En el segundo Sale sale no Licen. active Me for pregunta. question. A ver, déjenme seguir editando. Ya le he guardado, o sea, ya debería funcionar.
Ahí. ¿No? ¿O sí? No No, sé, licenciado, sale lo mismo. Eso significa que ya no sirve. Así de fácil. Un intento más, si no ya dejamos nomás este ejercicio, chicos. No sé qué le pasó, tal vez es problemas de internet. A ver, una vez más, si en esta no funciona, ahí sí no sé qué pasó. A mí me sale opción guardado. Nada. Una pena. Ni modo. Bueno, en este apartado, entonces, chicos, enfocándonos a la semana 6, en la cual hacemos la mención a las cuestiones epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas, tenemos, bueno, algunas instancias, ¿no? Que ocurrieron sobre todo en el siglo 17, 18, 19. Entonces, aquí se menciona, por ejemplo, a la revolución industrial, perdón, a la revolución inglesa, en la cual obviamente hubo muchos detonantes para que existiera esto, ¿no es cierto? Para que la gente se levantara sobre todo en contra de la monarquía, que trataba de ser absolutista en toda su extensión de la palabra. Entonces aquí el rey Juan Carlos I trataba de tener en su poder a toda Inglaterra, ¿no es cierto? Sometiéndola a través de impuestos. Obviamente, este fue el pensamiento que tuvo Carlos I, ¿no es cierto? Tratar de ser absolutista, siempre basándose en la teoría de los derechos de que ellos creían, ¿no? Que son enviados de Dios, son seres divinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto conllevó a creación de nuevos impuestos y los impuestos nuevamente es para el pueblo. Obviamente esto al pueblo no le sienta bien, no le gustó y hace que se levante. Y fue una revolución netamente violenta, ¿no? Hubo muchas muertes. Hubo también guerras civiles. eh, Concluye con la ejecución del rey. O sea, hay personas que, bueno, lo he visto en muchas imágenes donde sostienen que para hacer una revolución, para hacer un paro como el que estamos llevando en este momento, la historia nos ha demostrado que no se puede conversar. Sí, siempre hay una fuerza, la una o la otra va a tratar de imponerse ante la otra. Sí, va a ejercer una fricción, va a ejercer una fuerza. Nosotros no pasamos por un sistema de revolucionario como la inglesa o la francesa. Sí, ellos pasaron por un sistema que terminaron decapitados los reyes y dando paso a la creación de la república. Entonces, si nosotros tenemos como característica principal a esto de la revolución, es que empezó a aparecer la república. Es otro sistema, ¿no? El que llevaban ellos era el monárquico. Monarca es el rey. Y ahí con república obviamente empieza la asamblea, empieza a aparecer el presidente, los partidos de izquierda, de derecha, que luego más adelante con la Revolución Francesa podemos observar. Y dentro de la Revolución eh, también se menciona que siempre se trata de imponer la razón.
frente a al ilusionismo, a las trampas que tienden los demás monarcas, ¿no? Entonces, se menciona que la Revolución Inglesa, esto más o menos enfocado en el siglo XVII, el racionalismo enciclopédico francés, que también está enfocado en la Revolución Francesa, el iluminismo romántico alemán del siglo XIX, son consideradas como una especie de trinidad de lenguas europeas, que es como una especie de médula para el proyecto moderno. Entonces, ¿por qué me enfoco en estos puntos? Porque de aquí es donde nace la modernidad, ¿sí? Las ciernes de la modernidad. Luego fuimos evolucionando a lo que contemplamos en la actualidad. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la modernidad, está enfocado en procesos políticos, económicos y sociales de los siglos XVII, XVIII, XIX, sobre todo. Aquí nace esta terminología de condición moderna y obviamente se inicia en el Renacimiento. El Renacimiento comprende en el siglo XV y XVI, ¿sí? Antes, obviamente, antes de las revoluciones. Entonces, aquí se menciona que un sujeto camino a su autonomía de conciencia frente al tutelaje de Dios, ¿sí? Aquí está el monarca a la cabeza del sistema del siglo XV-XVI. Obviamente es mucho más antiguo. También existe un conocimiento humanista de la naturaleza regido por ansias de aplicación y utilización de hallazgos. Esto citado textualmente. Dando paso a la Revolución Francesa, que también es parte del siglo XVII. No olvidemos que la Revolución Industrial también está dada en este siglo. La Revolución Industrial nació en Inglaterra, dando paso a otro sistema económico, dejando a un lado no al 100%, ¿no? Deja a un lado la mano del hombre sobreexplotado, con muchas horas de jornada laboral para dar paso a la máquina, ¿no? Por eso es la revolución industrial. Entonces, en este caso, en la Revolución Francesa, específicamente entre 1789, se menciona que inscribe una política social, ¿sí? También terminó con la muerte del rey para dar paso a la república. Entonces, aquí hubo un discurso de ilustración sobre unos ejes que se manejó: igualdad, fraternidad y libertad. Son los tres ejes de la Revolución Francesa, que de eso aprendimos los demás países a raíz de eso. Obviamente se dio en París, es parte de esta etapa de la modernidad. Netamente está basado desde la experiencia del pueblo, obviamente en la muchedumbre, ¿no? En la masificación de las personas que se levantaron en contra de la monarquía. Entonces, aquí surgen muchos personajes dentro de la Revolución Francesa. Robespierre es uno de los principales. El periodista Marat es otro de los personajes que dan paso a esto de la Revolución francesa. La gente se cansa de los impuestos que tenía que contribuir al pueblo. Se en cuenta que la monarquía y el clero, ¿no? La iglesia, ellos prácticamente no hacían nada. El pueblo les mantenía. Y sobre esto creaban más impuestos para que el pueblo les siga manteniendo. Entonces, y esa era la clase dominante. Los gobernantes simplemente imponían leyes y el pueblo era el que siempre se sacrificaba. Todo esto, muchachos, es detonante y tenemos que aprender de la historia. Si lo comparamos con los presidentes actuales o hace 20 años atrás, tenemos casi los mismos detonantes. Cuando mencionan que no conocemos nuestra historia, se refieren a a estas etapas revolucionarias, muchachos. Ninguna revolución se dio a base de besos y flores. Siempre existió fuerza bélica, existió mucho sacrificio de lado y lado, muertes de lado y lado, lo que conlleva a la hegemonía, a la prevalecencia de un grupo, ¿no es cierto? Obviamente, lo que pasa después de esa etapa donde nace la República en Francia, sobre todo, ya es otra forma de cómo terminó, ¿no es cierto? Ustedes tal vez han escuchado los términos como guillotina.
fue un inventor francés quien creó esta máquina de, bueno, ya no es de tortura, sino de asesinato en la cual terminaban decapitados. Varios personajes terminaron decapitados. El mismo rey de Francia terminó decapitado. Carlos I, María Antonieta, su esposa, también terminó decapitada. Entonces, estos personajes como Robespierre llegan a tomar el poder de Francia, dadas las revueltas y todo esto que existió en aquellos tiempos. Y posteriormente tratar de llevar a la parte nueva de Francia, que es dado en la República. Aquí se menciona la concepción de los movimientos políticos de izquierda y de derecha. Por un lado tenemos a la izquierda, ¿no? No era porque eran izquierdistas y basaban en su pensamiento en la ayuda social, ¿no? En primera instancia era porque estaban sentados a la ala izquierda de donde estaba el rey. Y el clero, la parte de la burguesía, estaba sentada en la parte derecha. Entonces, así nació la terminología. De ahí, obviamente, cada uno tenía sus intereses, ¿no? La derecha siempre tratando de predominar, indicando que no todos somos iguales, ¿sí? Que es necesario que exista la clase obrera para que puedan realizar todos los tipos de trabajos que existían. Inclusive ahora se tiene esa concepción. Lo mismo la parte izquierda, ¿no? En la cual mencionan que todo debe ser equitativo, todo debe tener igualdad, todo debe ser de todos, todo tiene que ser compartido. Entonces ahí fue el choque también de estos pensamientos en la cual salió a la luz y venció de cierta forma la parte donde estaba el pueblo, ¿no es cierto? La masificación, las muchedumbres en donde se les menciona. Entonces, a fin de delimitar esta manera más precisa en el contexto moderno, por ejemplo, hay muchos personajes desde la época renacentista hasta donde se considera la parte de la modernidad, en la cual se menciona, por ejemplo, a Copérnico, que está comprendido entre 1475 y 1543 con sus estudios, ¿no es cierto?, de astronomía. Francis Bacon, de la misma forma, del 1561 a 1626. Galileo Galilei con su astronomía de 1564 y 1642. Ellos eran considerados como herejes. Des en cuenta, a lo menos sobre todo la parte de Galileo Galilei, tuvo una parte final muy trágica. Sí, él estaba no en contra de la iglesia, pero tenía un pensamiento diferente a lo que la mayoría de personas tenían en aquel entonces. Decir que, por ejemplo, la Tierra es redonda, la Tierra gira alrededor del Sol, era una idea para aquel entonces muy descabellada, que Galileo Galilei lo propuso. Y muchos siglos después, la Iglesia Católica tuvo que darle la razón, porque se demostró científicamente que es efectivamente lo que habían dicho Galileo Galilei en 1564, se lo estaba cumpliendo. Sí, eso era. Y tuvo obviamente que disculparse varios siglos después. También está lo de Isaac Newton, René Descartes con su filosofía. Estos textos y estas fechas se menciona que son consideradas como los hitos a partir de los cuales se conforman la modernidad de producción del conocimiento. Aquí existe una especie de boom del conocimiento, con estos padres de la astronomía, de la filosofía. No quiero decir con esto que no existía antes, ¿no? Desde la antigua Grecia está Aristóteles, Platón, con sus pensamientos filosóficos. Ellos nacen también visualizan estos pensamientos y dan a su, bueno, a la actualidad de aquel entonces. Entonces, aquí se menciona que existe una articulación entre el racionalismo. No olvidemos que el racionalismo nace a raíz de las revoluciones, ¿sí? Nace como una especie de racionalismo deductivista. ¿Qué es deductivo? Es de lo general a lo particular. Y también una especie de empirismo inductivo. Lo inductivo va de lo particular a lo general, es a la inversa de lo deductivo. Son dos grandes modos de entender a la ciencia y tratar de producir conocimiento a lo que se mencionaba sobre todo en la parte de Galileo Galilei y los personajes que existieron en aquel entonces enfocados entre 1400 y 1600, chicos. Ya, chicos, entonces no sé si tienen
¿Alguna pregunta basado en en estos temas de importancia para saber sobre todo cómo nace la modernidad, ¿no? Cómo nosotros aparecimos a través de esta terminología, por ejemplo, de república, de un proceso histórico, de cómo se dio. Dentro de la guía metodológica hay un par de videos. Voy a tratar de descargarlos para poder visualizarlos. La una está enfocada en el Renacimiento, la otra en la Revolución Francesa y Revolución Inglesa. No nos está acompañando la tecnología, chicos. No sé si es internet o ya mi computadora la que está fallando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. ¿De qué se le llama Renacimiento? Bueno, se llama Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa a fines del siglo XV y que se inició en la ciudad de Florencia, en Italia. Este movimiento se manifiesta particularmente en las artes, admirando y tomando como modelo la antigüedad clásica y su antropocentrismo. Se da interés preferentemente al cuerpo humano, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. El nombre de Renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser, un renacer de la cultura grecolatina. Pero sigamos hablando un poco más sobre este Renacimiento, particularmente sobre las características que definen al mismo. Bien, entre las características más resaltantes del Renacimiento se encuentran las que veremos a continuación. Por un lado tenemos el individualismo. En esta época la clase burguesa intentó dejar atrás las actitudes empresariales que se mantuvo en la Edad Media. Los burgueses y los nobles de alta sociedad enmarcaron sus figuras en estatuas o pinturas, mientras que los artistas firmaban cada obra que pintaban. También tenemos el racionalismo. La fe se ve cuestionada mientras que los renacentistas inician su búsqueda para encontrar nuevos conocimientos. Siguiendo con las características tenemos el hedonismo. El ser humano en esta época dejaba a un lado la búsqueda del sufrimiento hacia los demás, pasando a buscar los métodos para el placer propio y la búsqueda de una satisfacción espiritual. Y también tenemos el humanismo. El hombre se coloca como el centro del universo, adquiriendo una importancia por sobre todas las cosas. Las personas renacentistas aún creían en Dios, pero no de la misma forma que podía observarse durante la Edad Media. Y también tenemos el naturalismo. El hombre se vuelve uno con la naturaleza, estableciendo una conexión mística con el universo. También tenemos el realismo. Los artistas del Renacimiento realizaban sus pinturas y analizaban cada uno de sus aspectos fundamentales, obteniendo el máximo nivel de conocimiento de sus pinturas. Y por último, el mecenazgo. Durante la época del Renacimiento, la cultura se encontraba financiada por los mecenas, quienes eran personas de gran poder donde se encontraban los banqueros, los aristócratas, los papas y los comerciantes de la época. Sigamos hablando sobre las etapas de este Renacimiento, comenzando con el Trecento. Bien. El Trecento o Renacimiento temprano es la etapa transitoria que se desarrolló en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Las representaciones artísticas ya exponían un cambio de creatividad, en especial en la pintura. Entre los artistas más destacados se pueden mencionar a Giotto y Giovanni Boccaccio.
sigamos con la etapa del 400. El 400 se desarrolló en Italia y abarcó todo el siglo XV. En esta etapa se fundamentó el renacer de diversas posturas antiguas y por tanto del antropocentrismo. Sin embargo, muchas obras tocaban temas religiosos y mitológicos. Los artistas inspirados en la cultura grecorromana buscaban representar en sus obras la belleza y la estética a través de formas equilibradas y armoniosas. Asimismo, los artistas estaban apoyados por el mecenazgo, nobles, burgueses, príncipes, entre otros, quienes compraban y encargaban obras de arte de manera continua, lo que ayudó la difusión del arte y de sus creadores. Durante dicho siglo fueron construidos gran cantidad de iglesias y palacios, en cuya arquitectura se recuperaron estilos antiguos de los arcos, las cúpulas y las columnas, tanto en pintura como en escultura. Despertó el interés por la imitación de la naturaleza, especialmente en lo que respecta a la anatomía del ser humano. Entre los artistas más reconocidos se pueden mencionar a Filippo Lippi, Leonardo da Vinci, Botticelli, Piero della Francesca, entre otros. Continuemos con la siguiente etapa, más precisamente con el Cinquecento. El Cinquecento o Alto Renacimiento es la tercera etapa del Renacimiento que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI, en la cual tuvo su mayor expansión por el resto de Europa tomando influencias de diversas partes. Los artistas acostumbraban recibir encargos de obras para diversos palacios. De hecho, fue en esta etapa que se construyó la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano. Asimismo, muchas de sus obras se distanciaban de los temas religiosos. Finalmente, el Renacimiento dio paso al manierismo, lo que representó un punto de inflexión hacia el estilo barroco de la era posterior. Entre los artistas más destacados de esta etapa, se puede mencionar a Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Donato d'Angelo Bramante, entre otros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad y como... Bueno, aquí también es parte, ¿no es cierto?, de donde empieza los finales, perdón, los inicios de la modernidad. Sí, antes de eso obviamente estuvo el renacentismo. Eh, También estaban, a ver, unos videos enfocados a la Revolución Inglesa. Esto es enfocado a la Revolución Inglesa, los muchachos del siglo XVII. A principios del siglo XVII, la mayor parte de Europa estaba gobernada por reyes absolutistas, que amparados en el derecho divino eran la máxima autoridad política dentro de sus reinos. Sin embargo, a lo largo de este siglo, en Inglaterra ocurrirán una serie de hechos que les permitieron a los ingleses limitar el poder de los monarcas absolutos y construir una monarquía parlamentaria. Estos hechos serán conocidos como la Revolución Inglesa, una revolución que ocurrió entre los años 1642 y 1688. Al comienzo del siglo XVII, Inglaterra era gobernada por el rey Jacobo I. En los tiempos de Jacobo comenzaron los problemas políticos y las confrontaciones entre la monarquía y el parlamento. Estas confrontaciones se produjeron porque el rey deseaba pasar por encima del parlamento y además porque el monarca inglés se negó a aceptar las peticiones religiosas de los puritanos, quienes eran poderosos terratenientes y muchos de ellos formaban parte del parlamento. Los problemas entre la monarquía y el parlamento empeoraron durante el reinado del hijo del rey Jacobo, Carlos I. El rey Carlos entró en conflicto con el parlamento cuando se negó a aceptar
una serie de peticiones de los parlamentarios que buscaban limitar su poder. Después de rechazar estas peticiones, el rey decidió no volver a reunir al parlamento y construir un gobierno personal. Así que el monarca inglés comenzó a recaudar impuestos sin la cooperación de la institución parlamentaria, algo que produjo un gran descontento entre los terratenientes y los mercaderes, quienes comenzaron a oponerse al rey. Mientras la oposición a la monarquía aumentaba, ocurrió una rebelión en Escocia. Por esto, el rey Carlos I se vio obligado a convocar nuevamente al parlamento. Pronto, los parlamentarios llevaron a cabo una serie de medidas con las que buscaban limitar el poder del rey, como la abolición de los juicios arbitrarios, la abolición de los impuestos que el rey había recaudado sin el consentimiento del parlamento, y la aprobación de una ley que especificaba que el parlamento debía reunirse por lo menos una vez cada 3 años, con o sin el consentimiento del rey. Como era de esperarse, estas medidas no fueron bien recibidas por el rey. Por eso, las tensiones entre la monarquía y el parlamento reaparecieron, y poco tiempo después estalló una gran guerra civil en Inglaterra, que enfrentó a los miembros más radicales del parlamento contra las fuerzas de la monarquía. Durante la guerra, los parlamentarios más radicales eran conocidos como los independientes. Ellos, bajo el liderazgo de Oliver Cromwell, consiguieron reunir un poderoso ejército, con el que lograron derrotar a las fuerzas del rey en la primera fase de la guerra, capturando a Carlos I en el año 1646. Pero luego de esto surgieron divisiones dentro de las fuerzas parlamentarias. El rey se aprovechó de esta situación y escapó a Escocia para buscar ayuda de los escoceses. Enfurecido por los actos del rey, Cromwell y el ejército se sumaron a una segunda guerra civil que terminó con la victoria de Cromwell y la captura del rey. Esta vez, Cromwell estaba decidido a obtener una contundente victoria, así que se propuso eliminar la disidencia del parlamento, y el nuevo parlamento se encargaría de juzgar y condenar al rey bajo el cargo de traición. De esta manera, en el año 1649, el rey Carlos I fue decapitado. Después de la muerte del rey, el parlamento abolió la monarquía y la Cámara de los Lores. Ahora, Inglaterra adoptará un sistema republicano que será dirigido por el Lord Protector Oliver Cromwell. El gobierno de Cromwell estuvo lleno de problemas. Él tuvo que lidiar con levantamientos en Irlanda y Escocia, y además con una fuerte oposición dentro de Inglaterra. El Lord Protector decidió solucionar estos problemas por la fuerza. Él reprimió los levantamientos fuera de Inglaterra, acabó con la oposición inglesa y disolvió el parlamento, de manera que Cromwell llevó a cabo políticas aún más arbitrarias que las implementadas por Carlos I. Sin embargo, Oliver Cromwell murió en el año 1658. Luego de su muerte, la clase dirigente militar decidió que ya no era viable un gobierno en manos del ejército, por lo que restablecieron la monarquía en la persona de Carlos II, el hijo de Carlos I. Pero la restauración de la monarquía no significaba que el trabajo de la Revolución Inglesa se hubiera deshecho, pues el Parlamento mantenía gran parte del poder que había ganado, teniendo una considerable participación en el gobierno. A pesar de esto, el rey Carlos II, poco a poco, fue promoviendo sus propias ideas, algo que no les gustó a muchos ingleses. Por esto, poco tiempo después, en Inglaterra, inició una nueva crisis interna. Esta vez, un problema religioso entre protestantes y católicos provocó otro enfrentamiento entre el Parlamento y la monarquía. Carlos II era simpatizante del catolicismo, y su hermano Jacobo, quien era el heredero al trono, no ocultaba el hecho de ser católico. Esto no era bien visto por los parlamentarios ingleses, quienes
No deseaban que un católico se hiciera con la corona. Estas diferencias provocaron muchos conflictos entre el rey y el parlamento. Así que el monarca inglés decidió dar de baja al parlamento en el año 1681. Unos años después, el rey Carlos murió y su hermano Jacobo se quedó con el trono de Inglaterra, convirtiéndose en Jacobo II. Pronto, el rey Jacobo nombró a católicos en puestos elevados en el gobierno, en el ejército, en la marina y en las universidades. Ante esta situación, un grupo de importantes nobles ingleses decidió invitar a Guillermo de Orange, el esposo de la hija del rey Jacobo, a invadir Inglaterra. Así, Guillermo y su esposa María levantaron un ejército e invadieron Inglaterra, mientras que Jacobo II se vio obligado a escapar a Francia. Este hecho es conocido como la Revolución Gloriosa, pues el triunfo de Guillermo significó también el triunfo del Parlamento. Los parlamentarios le ofrecieron el trono de Inglaterra a Guillermo y a María, e hicieron que el nuevo rey aceptara una declaración de derechos que le otorgaba muchísimo poder al Parlamento. Esta declaración afirmaba el derecho del Parlamento para decretar leyes, cobrar impuestos e hizo imposible que los reyes tomaran decisiones importantes sin el consentimiento de la institución parlamentaria. Aparte, la Declaración de Derechos ayudó a dar forma a un sistema de gobierno basado en el gobierno de la ley y en un parlamento libremente elegido. Y de esta manera se crearon las bases de la monarquía parlamentaria. A partir de este momento, aunque el parlamento no tendrá todo el control del gobierno, sí tendrá un papel incuestionable en los asuntos de Estado. Además, progresivamente irá acumulando más poder, hasta convertirse en la verdadera autoridad dentro del sistema político inglés. Si te gustó el video, no olvides. Ya, chicos. Aquí hay una... Bueno, no sé si ustedes pueden analizar este contexto. Más que todo actual. ¿Ustedes saben si Francia tiene rey actualmente? ¿Tiene o no tiene? No, Liz, Ya. está bajo mandato presidencial y el actual presidente es Emmanuel Macron. Ya. ¿Inglaterra tiene rey o reina? Sí, la reina Isabel II. Ya. Aquí en la Revolución Inglesa mencionan, sí, con Carlos, que terminó decapitado, Carlos I. Es decir, que murió y se trató de abolir la monarquía. Sin embargo, tras bueno, varios años de gobierno, de la milicia sobre todo, dio paso nuevamente a otra vez a la monarquía con el hijo, ¿no es cierto?, Carlos II. Y obviamente se trató de restablecer hasta la actualidad la monarquía. Hay varios países, por ejemplo, de Europa, Italia, Francia, perdón, Portugal, que todos tuvieron monarquías y poco a poco, de cierta forma, se les fue restando importancia. Italia dejó de tener monarquía el siglo pasado, por eso no hay rey de Italia, pero ustedes van a escuchar rey de Países Bajos, van a escuchar rey de Inglaterra, rey de España, Portugal igual. Sí, se les restó poder a los reyes, a pesar de que, bueno, me parece que está con la dinastía de Braganza, enfocado en este asunto del reinato de Portugal. Entonces, ellos se trató de restablecer, por eso tiene un peso importante la reina de Inglaterra, la diferencia en su país, a diferencia de los reyes de Francia que terminaron decapitados con Carlos y María Antonieta. Ahí sí se radicó totalmente los reinados. Eran Borbones los reyes de Francia, o son Borbones los reyes de Francia, perdón, los reyes de España. Pero esta dinastía Borbón es dinastía francesa, que se acentuó en España, porque en el transcurso del tiempo Francia conquistó a España e impuso su sistema de reinado. Esto también valga aclarar, chicos, y que no estaban sobre todo en los videos, y es importante